Buenos días, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Dios me le bendiga a todos. Y aquí continuamos con un devocional más. La verdad que ya le hemos tomado como un ministerio de compartir la palabra todos los días con ustedes y con todos los que puedan ver estos devocionales por YouTube. Qué bueno. Hoy quiero compartir una parte del Salmo 32 que es importante para nosotros, para desarrollar una mejor vida delante de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 32, versículos del 1 al 5, dice la palabra de Dios allí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué interesante, hermanos, este es un salmo masquil, un salmo de instrucción. Este salmo, en secuencia, debería estar después del Salmo 51, pero por algo el Señor lo dejó aquí. Pero realmente es un salmo de instrucción, y lo primero que nos dice aquí el rey David es: bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada y encubierto su pecado. Bendecido. Y no es más que eso, hermano. Aquel cuyo pecado ha sido perdonado es bendecido. Porque mientras andemos en pecado, no vamos a estar bien con el Señor. Y repite la palabra en el versículo 2, bendecido el hombre a quien Jehová no inculpa iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. ¡Qué bendición! Nosotros haber sido salvos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora, si cometemos pecado, que tenemos que evitarlo, porque debemos andar en espíritu. Pero como humanos cometemos pecado. Pero si cometemos pecado y lo declaramos al Señor, lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Entonces somos bendecidos cuando el Señor perdona nuestros pecados. Y dice el versículo 3, que es lo que acabo de decirle: cuando andamos en pecado, no tenemos una vida agradable, no tenemos una vida abundante si andamos en pecado, sin confesar. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta es una clara manifestación del hombre que anda en pecados sin reconocerlo y sin confesarlo. Dice que mientras cayó, este es David hablando, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y es que el verdadero cristiano, hermano, no puede vivir con pecados sin perdonar, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir y no vamos a andar felices ni tranquilos. Vamos a andar con una conciencia tranquila, porque estamos en deuda frente al Señor. Así que mientras andemos sin pecado, David había pecado y quiso callar el pecado por un tiempo, pero cuando Natán le descubrió su pecado y él lo confesó, ya estaba aquí, como dice aquí, viviendo intranquilo. Dice que en la noche se agravó sobre su mano, el verdor se volvió en sequedades de verano, y dice que se envejecieron sus huesos. Así es la vida del que anda sin pecado, sin confesar. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado.
Cristo perdonó nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Pero cuando usted y yo cometemos pecado, tenemos que confesárselo para que Él nos limpie de toda maldad. Por eso el versículo 5 dice, David allí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Claro, mi pecado te declaré. Es lo que debemos hacer todos nosotros. Declararle el pecado, no tratar de encubrirlo, porque nadie puede encubrir su pecado. El Señor lo conoce. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es una confirmación, hermano. ¿Para qué andar con pecado? Si sabemos que si lo confesamos, el Señor nos va a perdonar, porque para eso Él vino al mundo a morir en la cruz. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Bienaventurado el hombre que Jehová no inculpa de iniquidad, porque ya han sido perdonados. Hermano, te exhorto en esta noche, porque para que el Señor perdone nuestros pecados, lo primero que tenemos que hacer nosotros, según 1 de Juan 1, 7 al 10, es reconocer nuestro pecado. David quiso encubrirlo, pero cuando Natán lo descubrió y él reconoció su pecado, lo confesó. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer que hemos pecado, confesarlo ante nuestro Señor, pedirle perdón, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, una vez perdonados nuestros pecados, dice que seremos bienaventurados, bendecido aquel que su pecado ha sido perdonado. Qué bueno por nuestro Señor Jesucristo, que vino a pagar por nuestros pecados. No vale la pena vivir o tratar de encubrir nuestros pecados y llevar una vida miserable por no reconocer y declararle el pecado al Señor. Que esta noche, hermano, nos analicemos a nosotros mismos, y si hay pecado, que lo confesemos al Señor, para que mañana nuestros huesos ya no estén resecos, nuestro verdor no sea como se queda de verano, sino que mañana amanezcamos con un día bendecido. Que Dios te bendiga.